Buenas noches, amados hermanos, amigos. Bienvenidos a este estudio más del libro de Hechos de los Apóstoles. Qué bendición que estemos juntos estudiando la palabra en este inicio de semana, o en esta final de semana, como usted lo quiera ver. Pero siempre es una bendición estudiar la palabra del Señor. Pareciera ser que la iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de las batallas que tuvo, que tiene y que tendrá, a pesar de las circunstancias que han hecho que pase momentos muy oscuros, Dios le ha dado a la iglesia algo impresionante, y es la capacidad de reproducirse en medio de la adversidad. Es la capacidad de poder crecer en medio de la lucha por el sol. Es la capacidad que tenemos como pueblo de Dios de salir de las cenizas, de levantarnos a pesar de la caída tan fuerte que pudimos haber tenido o que tengamos. Esto es algo que lo podemos encontrar en toda la Escritura. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14, los primeros 7 versículos. Y hace referencia precisamente de esto. Hoy vamos a estudiar unos aspectos de nosotros que nos hace creer y tener la convicción y la seguridad de que si Dios nos escogió, nos vio para estar cerca de Él, es para terminar la carrera. No es para que nosotros la dejemos a medias. Porque el que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar hasta perfeccionarla. Porque aquel que nos ha llamado es fiel y verdadero y no deja nada inconcluso. Probablemente puede demorarse en algunas ocasiones según nuestra perspectiva humana, pero nunca llega tarde. Llega en el preciso momento que Él cree que es el adecuado. Y ese momento adecuado es el que justamente nosotros necesitamos para conocerle, para tener experiencias con Él. En esta noche, tu hermano Julio González quiere estudiar este capítulo, o mejor dicho, este inicio de capítulo, el cual nos traerá algunas enseñanzas acerca de que a pesar que Dios es un Dios multitudinario, es decir, a pesar que es un Dios de multitudes, de iglesias llenas, de gimnasios, de estadios topados, a pesar que es un Dios de campañas evangelísticas, de invasiones de zonas, a pesar que es un Dios de multitud de ministros, Él se fija individualmente de nosotros y de esa misma manera Él se ocupa. Hoy quiero que me acompañes al libro del libro de Hechos, en el capítulo número 14. Vamos nosotros a analizar algunos aspectos de esta enseñanza, porque la enseñanza nosotros le hemos titulado entre la multitud, en medio de todos. Ahora, ¿por qué hablo yo o por qué le he puesto este estudio en medio de todos? Y es porque así estamos. No somos conscientes, pero estamos en medio de un mar de personas, en medio de un mar de autoridades, en medio de un mar o de un océano de hermanos, de cristianos, de servidores de Dios. Pero en medio de todos esos estás tú y yo. Dice la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 14, dice: aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos.
Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por medio de las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aleluya. Ahora, yo quisiera que por favor me diera un poco de tiempo, porque aquí, hermano, tenemos por lo menos 5 grupos de personas, 4 grupos de personas que son los que quisiéramos analizar. El primer grupo, si me lo permite, el primer grupo son, según el versículo número, me va a tener un poco de paciencia, pero le tengo que explicar esto, porque el tema se llama Entre Todos. Mire pues, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Entonces, el primer grupo se le conoce como judíos. Ahora, ¿quiénes eran los judíos? Los judíos eran de pacto. Era el pueblo que Dios había escogido. Eran las personas que Dios había fijado sus ojos en ellos, los judíos. Pero los judíos en ese momento no tenían una experiencia con Dios, con Jesucristo. Ellos aún no creían en Cristo, aún no consideraban a Cristo como el Hijo de Dios. Pero ellos practicaban el judaísmo. Ellos respetaban la Torá, ellos predicaban, enseñaban la Torá, consideraban a los profetas, pero les faltaba la experiencia con Jesucristo. Estos son los que estaban en la sinagoga de los judíos. Entonces los judíos representan, por decirlo de una manera, aquellas personas que, aunque son pueblo de Dios, les falta la experiencia con Él. Sí, se congregan, leen, estudian, conocen, saben, dirigen, predican, enseñan, pero lo hacen sin una experiencia con Jesucristo. Entonces a los judíos les vamos a llamar, por cuestiones de simplemente de pedagogía, de enseñanza, de estudio, le vamos a llamar religiosos. Porque los religiosos son las personas que van a la iglesia, ayunan, oran, predican, enseñan, pero no tienen una experiencia con Él. La experiencia más grande que tienen los religiosos es con un privilegio. La experiencia más cercana a Dios que ellos tienen es con una liturgia, con una práctica, como una oración. Sí, la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, me alaba. Hay gente que oraba y hacía vanas repeticiones. Es decir, que los religiosos oran, ayunan, predican, enseñan, pero no tienen una experiencia, cosa que a los judíos les hacía falta. Ese es el primer grupo. Son los religiosos. Les pusimos por cuestiones de enseñanza. Escuche pues. En el mismo versículo 1 del capítulo 14 dice: aconteció que en Iconio, que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Bueno, aquí estamos hablando del segundo grupo. El segundo grupo son los griegos. Son los griegos. Ahora, ¿quiénes eran los griegos? Los griegos no eran del pacto. Los griegos no eran pueblo de Dios. Los griegos tenían una característica muy especial, la cual vamos a ver un poco más adelante. Pero los griegos, nosotros les podemos llamar inconversos.
Estos nombres o estos títulos que le estoy dando yo solamente es por cuestiones de enseñanza. Pero le estoy explicando la razón por la cual les estoy nombrando así. No me lo estoy inventando, les estoy explicando la razón por la cual le llamo a los judíos religiosos. Porque a ellos les faltaba la experiencia con Cristo. A los griegos les llamo inconversos porque aún no se habían acercado a Cristo. Es decir, no eran del pacto. Estos sí eran del pacto. Ok. Ahora por favor, note que en el versículo 1 hay un tercer grupo. Porque dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Entonces, aquí miramos el tercer grupo. Que por favor le pido que me tenga paciencia. El tercer grupo son los, vamos a ponerlo, vamos a escribirlo como dice ahí, para no confundirnos. Los creyentes. Los creyentes. Esos son los que creyeron. Los que creyeron es el tercer grupo. Pero los que creyeron salieron en parte de los judíos y de los griegos. Eso no lo digo yo, lo dice el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 14. Léalo conmigo. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos. Ahora, estos los que creyeron, nosotros les vamos a adjudicar también un nombre. Solo es por cuestiones de enseñanza. A esto le vamos a poner, a escribir, mejor dicho, cristianos. A esto le vamos a escribir cristianos, al tercer grupo. Ahora, aunque son tres grupos, en algunos casos hay otras menciones de esos mismos grupos solo con diferente nombre. Ya lo va a ver más adelante. Dice, versículo 2. Mas los judíos que no creían, escuche, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, vamos a meter a los gentiles en este mismo cuadro. Gentiles. Vamos a meter a los gentiles en este mismo cuadro. ¿Por qué los gentiles? Porque los gentiles no son de pacto y tampoco son creyentes. Sin embargo, algunos creyentes eran gentiles o son gentiles. Ahora, no lo estoy inventando yo, la Biblia lo dice en el versículo número 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Es el mismo. Usted me dirá, sí, hermano, están hablando de las mismas personas. Sí, yo lo sé, que están hablando del mismo grupo. Pero la Biblia por alguna razón hace una diferencia entre griego y gentil. Es decir, que si la Biblia hace una diferencia, debemos de considerar, porque estamos en un estudio, esta es una prédica, este es un estudio, entonces lleva un poquito más de paciencia, un poquito más de palabra y un poquito más de tiempo para poderlo explicar. Que yo sé que es lo mismo, solo que tiene que notar que en algún caso se refiere a los gentiles como griegos y a los gentiles como gentiles, aunque son los mismos, inconversos. Ok, no son de pacto. Ahora, dice la Biblia, dice, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora aquí hay otro, fíjese, aquí está la otra cosa, que a los hermanos no les llama creyentes, les llama hermanos. Ahora, a ellos los vamos a poner aquí, ¿ven? Hermanos.
Ahora usted me va a decir, seguramente, hermano, pues son los mismos creyentes. Yo lo sé, hermana o hermano, que son los mismos creyentes, pero la Biblia hace una diferencia de palabra. Quiere decir que ahí hay algo que Dios quiere enseñarnos. Y vamos a tratar de explicar un poco acerca de esto. Dice que, por tanto, se detuvieron allí. Bueno, regresemos al versículo 2. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, que los hermanos son los creyentes a los cuales llamamos cristianos. Los gentiles es el grupo también de los griegos que son los inconversos. ¿Estamos claros en eso? Hasta aquí estamos bien. Ok. Es que yo necesito, hermano, que usted lo pueda entender, y no solamente saber, sino entender. Por alguna razón el Espíritu Santo lo divide con diferentes nombres, aunque se refiere al mismo grupo de personas. Ok, versículo 3. Por tanto se detuvieron, por eso es importante que usted todos los domingos, cuando vaya a ver este estudio, agarre una Biblia y agarre un cuaderno, un lapicero, para sentarse y escuchar la enseñanza, apuntar. Y si usted tiene preguntas, envíela o póngala ahí, escríbanla y después yo, pues en privado, pues le puedo responder, o tal vez por teléfono, qué sé yo. Incluso hay hermanos que nos hemos juntado para resolver algunos detalles. Pero bueno, versículo 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿de quiénes? De los apóstoles, señales y prodigios. Aquí vamos a una pausa. No escribo aquí apóstoles porque aún no lo han nombrado, aunque es implícito que desde que empieza, cuando dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes entraron juntos? Estaba hablando de los emisarios, de los apóstoles, pero aún no lo he escrito acá, porque no lo ha mencionado claramente, por decirlo así, claramente, para que no piense o no crea de que yo agarro un verso o algo y me lo imagino. ¿Vamos a escribir apóstol? Claro que sí, porque el verso siguiente sí lo hace una señal respecto a ese grupo selecto que el Señor escogió. Entonces dice que el Señor hacía señales. Ahora, yo quisiera que usted notara esto. Las señales que se estaban haciendo era en este grupo. Era en el único grupo en donde se estaban manifestando las señales. En los que estaban recibiendo el don de Dios. Ahora, pero quiero avanzar un poco, porque en el versículo 4 aparece otro grupo. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Ahora, note esto. Vamos a aclarar primero dónde ponemos y ubicamos a los apóstoles. Y como usted sabe y yo sé, los apóstoles son parte de los cristianos, solo que con una función específica. Entonces los vamos a ubicar aquí. Apóstoles son parte del mismo grupo. Mire qué interesante, porque a este grupo son parte apóstoles, hermanos y creyentes. Qué raro, ¿verdad, hermano? Que al mismo grupo se le mencione con tres términos diferentes, pero ahorita me va usted a comprender un poquito a dónde quiero llevarlo. Y dice que la gente, la ciudad estaba dividida. Unos estaban, escuchen, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles, que quiere decir estaban con los hermanos, que quiere decir estaban con los creyentes. Eso lo dice el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero si estabas con los apóstoles, estabas con los hermanos. Si estabas con los apóstoles y hermanos, estabas con los creyentes. Y si estabas con los creyentes, hermanos y apóstoles, nosotros les estamos dando el nombre de cristianos. En otras palabras, religiosos
y griegos y gentiles estaban divididos. Unos estaban con los creyentes, hermanos y apóstoles, y otros con los mismos judíos. Ahora, ¿quiénes eran la gente de la ciudad? La gente de la ciudad eran ellos, gente de la gente de la ciudad. Es lógico que los griegos y gentiles no eran parte de los creyentes. Es lógico. Y yo no digo que ellos no sean parte de la ciudad, pero estos eran un grupo que estaban calificando. Estaban calificando a los cristianos o a los que estaban en la religión o judíos. Eran judíos. Entonces, unos de la ciudad estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Estaban divididos. Unos decían, no, queremos seguir siendo religiosos y seguir haciendo las mismas cosas que hacemos. No nos gustan los cambios, no nos gustan las cosas nuevas. A nosotros se nos enseñó que tenemos que adorar aquí y aquí vamos a adorar. Se nos enseñó que esto es y así es. Y cuando vino Cristo a dar un nuevo pacto, cuando vino Cristo a dar una fresca unción, no le recibieron. Entonces la ciudad estaba viendo por un lado a los religiosos, a los judíos que habían caminado así por cientos de años. ¿Qué por cientos? Por miles de años. Eso ya nos enseñaron cómo se canta, cómo se adora, cómo se sirve, cómo se da, cómo se quita, cómo se ora, cómo se ayuna. O vamos con los apóstoles que nos están enseñando a Jesucristo como un nuevo aire, un nuevo soplo que Dios está enviando a su pueblo. Entonces la ciudad estaba viendo lo antiguo y estaba viendo lo nuevo. Es algo así como la casa de Saúl y la casa de David. Dice el libro de Samuel que en medio de una batalla, dice que la casa de Saúl se iba debilitando, pero la casa de David se iba fortaleciendo, iba creciendo, iba brotando. Es decir que nosotros debemos de entender que en medio de este grupo de gente, estaban los cristianos siendo como examinados. Pero por favor, aquí nos falta todavía un grupo. Y esto lo dice el versículo 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron juntamente con sus gobernantes. Ese es el cuarto grupo, el cuarto grupo. El cuarto grupo son los gobernantes. Son los gobernantes. Y a estos gobernantes, como a todos les hemos dado nosotros, un título, pongámosle que son los que tenían autoridad. Son los que tenían autoridad. Es decir, que los que tenían la autoridad, pues los judíos no lo eran, ni los creyentes, eran los gobernantes. Pero lo interesante es que se juntaron los judíos, los gentiles y los griegos, obviamente, y los gobernantes contra los cristianos. Esto es algo así, hermano, como cuando usted sabe que tiene tres enemigos, ¿verdad, hermano? Está el enemigo que se le conoce como carne. La carne. Yo tenía mi amigo que es pastor, que decía que la carne era retrechera. Bueno, el alma decía él, pero la carne también es retrechera. Cuando la carne se levanta a molestar, hermano, usted no se ha dado cuenta. Tal vez es en un momento de enojo. ¿Cómo ubicamos a la carne? Tenemos tres enemigos. Tenemos el enemigo carne. Cuando la carne se levanta a molestarte, por ejemplo, cuando estás molesto,
Cuando alguien te molesta, te incita a que te enojes y somatas las cosas, tiras algo, somatas la puerta y por somatarla quiebras algo, o le pegas un trompón a alguien, o dices una mala palabra, o maltratas a alguien en el tráfico o en el periférico, o tienes esa batalla sexual, porque también es una obra de la carne. La ira, lo sexual, hermano. Perdón, aquella batalla que tu mismo cuerpo como que te arrastra a fallarle a Dios, que tu cuerpo te pide pecado, te pide carne, o tu enojo pide que te vengues, que haya venganza, y no estás tranquilo hasta decir lo que necesitas, es tu carne. Cuando se levanta la carne, hermano, a darnos batalla, dígame si no es fuerte. Hay gente que ha muerto porque no ha logrado vencer ese carácter. Hay gente que ha pecado, hay gente que hay mujeres embarazadas, hay personas que están ahorita con la responsabilidad de la manutención. ¿Por qué? Porque no lograron dominar su carne. Cuando la carne se levanta es cosa muy seria, hermano. Solo es un enemigo, pero también tenemos el mundo. El mundo es otro enemigo. La Biblia dice en Gálatas capítulo número 5 que la carne se opone al espíritu. Pero también dice la Biblia en el libro de Juan que el mundo os aborrecerá. Es decir, que el mundo no nos quiere. Más bien, como no nos quiere, nos va a poner trabas. Tú fuiste de los que eran, a ti te decían, ¿cómo te decían? Sergio el bailador, ¿verdad? Ya llegó Sergio el bailador. Y tú de repente llegas a un lugar y cabal la música que a ti te gusta. Y tanana, o la música rock que te gusta. O las baladas o las románticas. Ahí escuchas a aquel que te conté y te recuerdas y el mundo te está como seduciendo, ¿me entiendes? El caballo que me gusta está aquí. O llegas y a ti te gustan las mujeres canches, te gustan las canches, ojos zarcos, esa es tu debilidad. Siempre te ha gustado de patojo, te gustan las Barbies. Tú tenías Barbies, tú eres hombre, tenías Barbies porque te gustan las canches. ¿Y qué crees? Llegas a la iglesia y hay un montón de canches. Llegas a donde tú trabajas, un montón de canches. El mundo como seduciéndote, como diciéndote, mira baby, come on baby, ven. Y el mundo seduciéndote con la música, con las invitaciones, Cuando se levanta el mundo a molestar, hermano, es una cosa impresionante. Si no, mire, para Semana Santa, usted va para el puerto tranquilamente con su familia. Cuando siente, ¡bum!, un montón de filisnenos y filisnenas ahí enfrente, ¿va? Los filisnenos con su abdomen así todo marcadito, ¿va? Y así. Y las filisnenas también. Y usted ahí va todo atormentado, ya no hay aquí, para dónde miro, porque aquí pesco, para allá pesco, para abajo pesco, y ya no hay, manejo con los ojos cerrados. El mundo te encallejona. Para eso es el segundo enemigo. Pero Satanás, hermano, como cuando estás durmiendo y encuentras los súcubos o íncubos. Usted sabe qué es eso, hermano. ¿Y quién es? Es que ya tenía mucho tiempo. Esa es una visitación de una entidad que se le conoce como Lilith. O usted va en algún lado y siente la vibra pesada, siente algo y viene alguien y no necesita decir tanto, solo siente que es el mismo diablo enfrentándose a usted por su fe. Porque él no quiere que tenga fe. Una vez estaba Jesús sentado comiendo a la mesa y le dijo a uno de los que estaba ahí, aléjate de mí porque tú eres diablo, aléjate de mí, diablo. Entonces puede ser que alguien esté cerca de ti y que no te esté seduciendo el mundo, ni que la carne, pero Satanás está usando a alguien para que tu fe, para que tu fortaleza, para que tu gracia, para que tu brillantez. Cuando el diablo se levanta a una persona, mire lo que le pasó a Job. Mire lo que le pasó a Cristo. No vaya a creer que usted que el diablo solo trabaja en los burdeles o en los puntos de droga. No vaya a creer usted que el diablo trabaja solamente ¿en dónde más? En los centros de restauración, en las cárceles, no digamos. O en la calle, no, ni se hable. No, hermano, el diablo trabaja en las iglesias, en los ministerios.
Solo ahí te dije tres cosas: la carne, el mundo y Satanás, tus enemigos. Son diferentes. Oigan lo que digo, son diferentes. La carne generalmente a veces no tiene nada que ver con el diablo, pero la carne te hace caer. El mundo, probablemente influenciado porque el príncipe de este mundo es Satanás. Pero, ¿qué pasa cuando los tres actúan en el mismo lugar, en el mismo instante? ¿Se puede imaginar usted qué difícil es pasar esa prueba? Que te agarre separado el mundo, o la carne, o Satanás. Pero ¿qué pasaría si te agarran los tres juntos? Esto fue lo que le pasó a la iglesia. A la iglesia no la agarraron los judíos, los religiosos, aunque ya lo estudiamos. Los primeros capítulos del libro de Hechos y la primera persecución fueron de los judíos, los mismos internos, los mismos religiosos, la misma iglesia pues batallando, entre mismos hermanos comiéndose. Y también los gentiles, la gente inconversa que se burla de los cristianos, que no entiende que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y como son locuras de burlarse, hacen chistes del sacrificio de Cristo, hacen chistes de cuando Él estaba en la cruz, hacen chistes de su sanidad, hacen chistes de todo. O las autoridades, como cuando mandaron a buscar a Pedro y mataron a Jacobo. Como cuando Herodes andaba detrás de los ministros y de la iglesia para maltratarles. Como cuando Faraón buscaba a los niños varones del pueblo de Dios. Como cuando Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años para matar a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando los tres se juntan? Aleluya. Cuando los tres se juntan para acabar con los cristianos, con los hermanos o con los apóstoles. Solo mire en medio de donde está usted. Usted y yo estamos en medio de una gran batalla. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Por eso es tan difícil a veces caminar. Por eso es tan difícil ser cristiano. Porque tenemos batalla interna. Tenemos batalla adentro de las iglesias, tenemos batalla fuera de las iglesias y tenemos batalla con los mismos que nos tienen autoridad, los mismos que los gobernantes. ¿Usted sabía que para poner una iglesia y que le den una licencia de sonido es más difícil que le den permiso para poner una discoteca? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que es más difícil conseguir una licencia y permiso para poner una barra show o una cantina que poner una iglesia en un lugar? ¿Sabía usted que tener una iglesia en un lugar es más complicado porque la gente se queja y al quejarse es probable que le pueda dar problema legal? Pero si alguien se queja por una cantina es muy poco, pero un negocio de esto no. Y es porque tenemos batalla en tres niveles diferentes, niveles diferentes, incursiones de tres lados diferentes. Y esto me recuerda al Dios invencible de Israel. Eso me recuerda al propósito de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Sabe que a los inconversos les hemos titulado griegos? Y se les llama gentiles. Ahora, ¿por qué razón? Porque dentro de los inconversos hay un grupo que tiene conocimiento. ¿Sabe usted que los griegos, una de las cualidades que tenían los griegos es que los griegos tenían mucho conocimiento, tenían hambre de saber? De hecho, dice la Biblia en el libro de Hechos, dice que los griegos tenían un altar, tenían un montón de altares para un montón de dioses. Y todos los dioses que tenían los conocían. Aquí estaba el Dios tal, el Dios tal, el Dios tal, el Dios tal. Ellos no los adoraban, solamente los tenían porque les gustaba conocer. Hasta tenían uno vacío que decía al Dios no conocido. Pero que ellos ya conocían. Nosotros sabemos que no lo sabemos conocer. O sea, nosotros sabemos que no lo conocemos, pero conocemos que no lo conocemos. Raro, hermano. Los griegos es el grupo de los inconversos que tiene conocimiento, pues aquí van metidos licenciados, abogados, gente que tiene mucho coco, inconversos.
Y ese mismo coco les es problema para creer. Yo no necesito a Cristo, a Dios. Yo estoy bien. Tengo mi licenciatura, tengo un máster, un doctorado. Yo he viajado por el mundo, soy presidente de una multinacional, tengo muchas empresas, tengo muchos negocios. Vengo de una familia. Esos son los griegos. Los griegos eran los que se jactaban de lo que conocían, de lo que sabían. No eran ignorantes. Y los gentiles, que también son inconversos, lo representan en este capítulo porque los gentiles eran los que nunca pensaron que podrían llegar a hacer algo. Los gentiles se les conoce como perrillos. Claro que los dos son gentiles, solo que unos los aparta la Biblia, capítulo 14, verso 1, los aparta dándonos a entender de que dentro de los inconversos, hay algunos inconversos que se apoyan en su conocimiento, que se apoyan en su práctica, en su enseñanza, en lo que saben, pues. Y qué tan difícil es que no es imposible. No es imposible. De hecho dice la Biblia en el capítulo 14, verso 1, que muchos griegos creyeron. Hay gente muy preparada que se rinde a Cristo y entiende que lo que sabe es porque Dios le ha permitido que lo sepa. Que lo que ha logrado no son sus pilas, sus fuerzas, es porque Dios ha permitido que lo alcance. De otra manera, si no es creyente, es inconverso. Y dentro de los inconversos están los que se le llamaban perrillos, los más rascuachitos. Dentro de estos dos hay un mundo de diferencia. Porque dentro de los gentiles habían unos que estaban así como olvidados. Y estos son los que yo considero que pensamos que no pueda cambiar un adicto a las drogas, un alcohólico, un borracho, un delincuente, un asesino. Esos no son griegos, estos son de los perrillos. Sin embargo, ellos, también algunos de ellos, llegaron a ser creyentes. De allí salen los creyentes. Ahora, cuando hablamos de creyentes, hay tres grupos. Los apóstoles representan los que sirven. Pero también puede ser profeta, evangelista, pastor y maestro. Yo creo que los apóstoles representan a los que sirven, a los que ya son pueblo de Dios, pero que ellos no se quedaron en la banca. Ellos quieren dar bienvenida. Ellos quieren lavar baños, quieren cuidar carros. Ellos quieren barrer, quieren trapear. Y en el ejercicio Dios los llama a predicar, a enseñar, a ir por el mundo. Ellos están sirviendo. Pero también a los cristianos, aparte de los que sirven, hay unos que se les conoce como hermanos. Ahora, ¿qué los hace hermanos? Solamente haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo así, hermano Julio? Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Y a todos los que creyeron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos, quiere decir que si tú creíste y eres hijo de Dios, y yo creí que soy hijo de Dios, yo creí y eso me hace hijo de Dios, quiere decir que somos hijos del mismo Padre, somos hermanos. Es como el primer nivel. Son los que solamente se quedan con el título, con levantar la mano ese domingo, ese culto. Dicen, yo quiero aceptar a Cristo, pero ahí nomás. Ahí nomás. Y yo llego a los cultos y me acerco y me quedé ahí. ¿Cuántos hay de esos? Pero también son cristianos. Solo que no sirven. Vamos a ponerle primer nivel. Pero también hay un grupo que está entre los apóstoles y los hermanos, que son los creyentes. ¿Por qué los separo de esa manera? Es que es increíble, hermano, que el título de creyentes es porque cree. Es que una cosa es que hermano, mire, una cosa es que yo crea en Dios y otra cosa es que yo le crea a Dios.
Yo quiero ubicar a estos que esto no solamente creen en Dios, sino que le creen a Dios. Por lo tanto, se les llamó creyentes. Estos están en medio del servicio, que creo yo, que de ahí salen los servidores, porque creen que lo que están haciendo es para Dios, no es para el hombre. Los que creen que el diezmo, la ofrenda, el servicio, los dones, los llamamientos vienen de parte de Dios y no porque uno es bueno. Y en el primer lugar están los que simplemente son hermanos, y todos estos son cristianos. El hecho que no sirva a alguien en tu iglesia no significa que no sea cristiano. El hecho que alguien no crea aún que puede sanar o que Dios puede usar a su hijo que usted está drogando, aunque no crea que pueda cambiar su esposo, es cristiano. Pero es del grupo de los que van a experimentar las señales, prodigios, milagros. Algunos los van a ver, otros los van a experimentar y otros los van a ministrar. Algunos los van a ver, otros los van a recibir y otros los van a ministrar. Algunos los van a ver, solo los van a ver. Otros los van a recibir, los van a vivir y otros los van a ministrar. Son estos grupos. Los que miran, los hermanos. Los que reciben, los creyentes. Y los que ministran, los apóstoles, los servidores. Yo lo que trato de explicarte, y con esto quiero cerrar, es: mira en medio de qué grupo de gente tú estás. Mira en medio tú de qué grupo te ubicas. De los que tienen autoridad. Fíjese qué interesante, porque este grupo de los gobernantes son autoridad terrenal. Y este grupo cristiano es autoridad espiritual. Esto es la gente de la ciudad, y este grupo de abajo son autoridades. Una autoridad terrena y la otra autoridad espiritual. Ok, entonces concluyamos en esto. En medio de la gente, en medio de este grupo de personas te encuentras tú. Yo quisiera ser de los que sirven, pero tengo que creer. Tengo que avanzar a ser simplemente hermano. Y si tú estás viendo alguno de estos que te ubicas aquí arriba, de los que están no, yo no me quiero cambiar. Yo, como me dijo una persona a mí hace poco, ay, se va a oír así. Ay, pues no importa. Yo no me cambio de iglesia, me dijo. Ah, no pirir, le iba a decir yo. Y si Dios quiere que tú te muevas para hacer algo, a él, no, yo no me cambio. Hermano, la iglesia no te salva. Naturalmente, que alguien no se quiere mover si ahí estás recibiendo bendición. Yo no te quiero decirte que te muevas, solo que tú tengas la disponibilidad siempre de que tenga Dios el control hasta de eso. Hasta Dios me está dando a mí, hermanos amados. Bueno, que Dios te bendiga, hermano amado. Bendiciones a tu vida rica y abundantemente. Tu hermano Julio González siempre goza, siempre se goza de poder estar contigo todos los domingos. Mira, espero este momento, no te imaginas cuánto. Me agrada mucho compartir la palabra, me agrada mucho poder enseñarte algo que tal vez ya lo sabías, pero igual juntos podemos sacarle alguna enseñanza fresca para nosotros. Versículos para este domingo 14 de agosto. Vamos a estudiar del versículo 8 al versículo 23. Del 8 al 23, este domingo 14 de agosto. Que Dios te bendiga abundantemente. Te espero el domingo 14 para seguir estudiando. Bendiciones a tu vida.